Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de este espacio donde exploramos el cuerpo, la mente, la salud en todos los niveles, física, mental y emocional. Y pues hoy muy emocionada porque estoy con Regina García. Mucho gusto, Mucho Regi, gusto. qué No, emoción platicar gracias. contigo. Y pues bueno, vamos a platicar pues temas referentes un poco a la salud y bienestar en general. Y pues bueno, ahorita Regina te voy a permitir tú dónde te pueden encontrar y pues preséntate un poquitito. Hola, mucho gusto, no, muchas gracias por la invitación, Margot. Y bueno, yo soy psicóloga, en mi maestría en terapia cognitivo-conductual y durante el proceso me he ido enfocando mucho más a terapias de tercera generación. Mi favorita sobre todo es aceptación y compromiso, un poco todo este tema como de mindfulness, gratitud y todos como este tipo de herramientas. Justo tengo una clínica junto con Alexia y Aranza, que estamos en La Roma, en Chiapas 184. Ahí tenemos como psicólogas de todos tipos, depende el caso, vamos refiriendo a la corriente que más se enfoca. Y a pesar de eso, pues tengo como el diario de gratitud, justo mi día a día. Y bueno, en redes sociales me encuentran como @midiadia.rtg. Ok, muchas gracias, Regi. No, a ti, gracias. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo pasaste como esta parte de cognitivo-conductual a irte al tema esta de aceptación? Cuéntame un poco cómo ha sido como este camino que has encontrado nuevas herramientas para acompañar y pues, supongo que también para tu proceso personal, ¿no? Sí, justo, a ver, creo que fue más un tema personal que se fue dando más también al nivel laboral después. Yo estudié mi maestría en cognitivo-conductual, me encanta la cognitivo-conductual, pero me gustó mucho más toda esta parte espiritual. Me fui a vivir a Nueva York, entonces ahí, entre tantas cosas, estrés, como que fue un punto en el que me fui como conectando mucho más conmigo, el ambiente, todo esto, entonces como que ahí fue cuando me llevé más como a regresar a mí, como bueno, yo lo sentí en una ciudad como tan caótica, a mí en lo personal me fue generando mucha ansiedad y todo, y durante todo esto fue como, no, pues tengo que, empecé como a escribir, a meditar, y eso me ayudó mucho más a sostener un poco, pues sí, la ciudad, el caos de la ciudad, el ruido, todo. Entonces, a partir de ahí entré como todo en esta parte espiritual y ahí fue cuando empecé a estudiar un poco más de aceptación, compromiso, humanista, como un enfoque mucho más holístico. Padrísimo. Oye, pero cuéntame un poco más profundo de esta parte de aceptación y compromiso. Como que la palabra compromiso, siento que ya también hay una poco prostitución de Sí, esta sí, palabra. sí. Y aceptación, pues se puede escuchar un poco onda resignación, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos darle el enfoque que dices como para que de veras sea algo, una parte como de proceso personal? La terapia de aceptación y compromiso habla un poco como esta parte del tratar de controlar o luchar contra los pensamientos o emociones va a generar mucho más de lo mismo. O sea, por ejemplo, tienes esto de ansiedad, lo tratas de controlar, te das cuenta que no puedes controlarlo y te da ansiedad por la ansiedad y ahí es cuando te da un ataque de ansiedad. Ujú. Entonces habla mucho como el poder aceptar tanto emociones como pensamientos como parte de la vida. O sea, un poquito el sí es un poco, incluso muchos autores hablan como una parte como de resignación absoluta o aceptación absoluta del, sí, me siento ansiosa y está bien, puedo sostener la incomodidad. O escuchar pensamientos y en vez de debatirlos o como esta parte muy cognitivo, es como un poco el escuchar el pensamiento, pero no dejarte llevar, un poco el separarte, tomar perspectiva, es como un yo observador y puedes observar tus pensamientos, observar tus emociones, pero que no manejen el coche, ¿no? Yo un poco lo pongo como en el ejemplo de que venga de copiloto la emoción o el pensamiento, pero no necesariamente lo tienes que actuar. Entonces, como un poquito más, como justo soltar el control, soltar esta parte del, esta emoción está bien, sino pues aceptar la incomodidad. Entonces, va mucho hacia tolerancia a la frustración, porque claro, hay emociones incómodas, entonces va un poco más hacia allá. Ok, como que entonces ahora ya por eso entiendo esta parte que entró mindfulness al quite, porque es Sí. como un poco esta parte de darte cuenta que lo que estás sintiendo, lo que estás pensando no eres tú, sino separarte de ello Justo, y observarlo con curiosidad, aunque sea incómodo, ¿no? Pero justo. como permitir que esto pase. Y me gusta como pensarlo así porque hay una parte, o sea, yo trabajo con personas que tienen atracones, entonces hace cuenta que como que hay una parte del trabajo que les confronta mucho y les choca porque la solución que yo doy es cuando venga la urgencia por atracón o la urgencia por ir ¿no? Entonces poder justamente, yo les digo que es Sostener. surfear la ola, ¿no? O sea, Sí, como decir, vamos a respirar, sentarte ahí, no trates de que se vaya la urgencia, no se va a ir a lo mejor, sí, pero ver que sepa dónde está, cómo se siente y entender que no tienes que obedecerle, ¿no? Que es una justo. parte tuya que, pero
a la gente me doy cuenta que no nada más que nos cuesta trabajo hacerlo, porque obviamente eso se toma práctica, pero nos cuesta trabajo como que eso sea una solución, porque se oye un poco, pues casi imposible, o sea, como de, me estás diciendo que me aguante, ¿no? O sea, es Sí, como que sí, casi, sí, casi. sí, sí. Entonces, ¿cómo manejas como esta parte? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo eso, como decir que la solución es un poco aguántate, y lo pongo entre comillas, pero, o sea, ¿cómo tú lo trabajas? A mí me gusta, justo ahorita que decías esta parte como del mar, yo amo el mar, entonces una metáfora que también utilizo mucho hablando de esto, de hecho justo la terapia de aceptación y compromiso utiliza mucho el tema de las metáforas, entonces, y a mí en lo personal me funciona mucho, que es justo, a ver, por ejemplo, la gente que se ahoga, las corrientes en el mar funcionan en forma de U. La gente que se ahoga es porque se la está llevando la corriente, le entra toda esta parte emocional y entonces quiere luchar contra corriente. En ese luchar contra corriente, al final se cansa y termina ahogándose. Por lo contrario, si se pone de muertito, la ola solita o la corriente solita lo va a sacar. Lo explico un poco así a nivel emocional. La mayoría de veces entra una emoción, queremos debatir la emoción. No, no, no me quiero sentir ansiosa, no, no me gusta. O sea, como incluso yo lo pienso que es como una papa caliente, o sea, me llega la ansiedad, sabes que la comida me la quita, pum, me voy hacia la comida, o sea, como un poquito el poder sostener la papa caliente de las emociones, ¿no? Entonces llega y es como un poquito el de ponerte de muertito ante la emoción. Entonces, como un poquito el sostener, por eso sí que requiere cierta tolerancia a la frustración y tolerancia a la incomodidad, que esa es la parte un poco más complicada. Sí, está increíble cómo lo Sí, explicas y sí, tiene todo el sentido, como es relajarte hasta que pase y como también darte cuenta que a más practicas hacerlo, sí, como que se va volviendo como más fácil, ¿no? sí. Y esta parte de la papa caliente que dices que me encanta porque justamente ahorita, por ejemplo, mis pacientes son muy eso, ¿no? Como hacia la comida de, me siento ansioso y voy hacia la comida y me dicen de que, Margot, ¿pero qué como cuando tenga ansiedad? Y yo, no, cuando tengas ansiedad, no, no, o sea, no hay comida para la ansiedad, pues. Justo, sí. No, o sea, y me dicen, pero como entonces, ¿qué me puedo tomar o qué cuando tenga ansiedad? Y yo, no, cuando tienes ansiedad hay que observar qué pasa, ¿no? Y justo permitir que se vaya. Y yo no sé si esto se parece a algo que tú trabajas, pero también digo, como hablando de las metáforas, que también las emociones son, cuando la tratas de rebatir, es como también como si fueran un niño chiquito, ¿no? O sea, que empieza a hacer un berrinche y si tú obedeces al berrinche cada vez, como que ese niño se vuelve un berrinchudo. Entonces va a entrar más esa ansiedad de emoción que te va a llevar justamente a cualquier recurso que uses para regularte, ya sea cigarro, comida, el celular. Pero a medida que tú vas educando al niño de no, que chilles, no te voy a hacer caso, o sea, bueno, no voy a sucumbir como al capricho, entonces como que empieza a haber cada vez menos frecuente esta incomodidad como de urgencia, pero ¿cómo su De trabajo? hecho, ahorita que lo dices me parece muy interesante porque, a ver, hay diferentes corrientes, depende cuál la veas. En psicoanálisis te diría ello, yo y super yo. A mí en mi corriente habla como un poco que dentro de cada persona hay un niño, un adulto y un juez. Entonces es como observar esta parte y es, ok, está, y la ideal es mantener al adulto en el volante. Porque justo ahorita que lo decías es real, ¿eh? Llega el niño y es, ¿sabes qué? Tengo ansiedad, necesito el capricho ahorita y eso me va a quitar la emoción. Y entonces, ¿qué pasa? Paradójicamente, entre menos tolerancia generas para la ansiedad o para la emoción que viene, menos la puedes sostener. Entonces se va haciendo un círculo vicioso. Por lo contrario, si dices, ¿sabes qué? Es incómodo, pero lo puedo sostener, se empieza a generar como una tolerancia y cada vez lo puedes sostener mucho más. No sé si me doy a entender. Entonces, yo justo trabajo mucho en esta parte del meter al adulto conscientemente, porque incluso también a veces el juez no debería, no sé. Entonces, como un poco el tratar de conscientemente meter al adulto, que depende de la corriente, lo van a llamar diferente. En psicoanálisis le diría meter más al yo y observar el ello y el super yo, pero básicamente es lo mismo. Sí, me encanta. En psicocorporal también tenemos como que justamente cuidar esta parte de la niña y hay el ser inferior que podría ser como el juez, como esta Ajá. parte de la sombra también. Pero esto que tú dices, como poder tener a tu adulto en el volante, creo que es el trabajo, pero primero mirar que existen estas otras Sí. partes, ¿no? O sea, porque siento que a veces estamos constantemente en el capricho o estamos constantemente en el niño y desde ahí no nada más es como para ir y evitar las emociones, ¿no? Desde ahí también nos vinculamos, Sí. desde ahí esperas que tu pareja tenga, ¿no? O sea, haga Sí, y sí. cubra lo que tu niño quisiera que estuviera cubriendo o pues cualquier como que otros tipos de vínculos que no nada más son de tú contigo, sino se empieza a permear en otras áreas de tu vida, ¿no? Sí, justo eso que dices es real. Por ejemplo, yo siempre creo que cuando hay un conflicto es porque está el niño o el juez y el niño, pero si están los dos en un lugar adulto,
se puede tener una conversación, se puede llegar a negociar, se puede llegar a acuerdos, pero cuando estamos del niño y el niño, ahí es cuando hay conflicto, o del juez al niño, o del juez al juez, no tú deberías, no más bien tú deberías, como un poco juzgando el uno al otro, es cuando se llega mucho más a conflicto. Entonces sí es como un poquito el conscientemente meter al adulto y a tratar de reaccionar a partir de ahí, que la verdad es que sí se siente, incluso ahorita que lo decías a nivel corporal, sí sientes un poco cuando estás más en la parte como infantil o más en una parte mucho más consciente, mucho más aterrizado, que Ujú. sería como más adulta. Creo que hasta el tono de voz y la postura Justo. habla un poco de qué forma y desde dónde estás vinculando, ¿no? O sea, como yo veo, de pronto, hay unas muy evidentes, ¿no? Pero como a veces mujeres que le hablan como bebés a sus parejas, Sí, pidiéndoles, o sea, como desde un lugar, ¿no? O sea, un poco el tono de voz de que hablan como sí, chiquitas sí, o que se pone de juez autoritario, sí. y esto hace que también se vuelvan disparejas y un poco, voy a poner comillas, pero disfuncionales algunas Sí, relaciones. sí, claro. Oye, pero te quería preguntar ahora que dices también esta parte del juez y el niño, porque yo a veces también en dinámicas en terapia les muestro como que también hay dinámica interna entre este juez y este niño y que Sí, se fomentan uno el otro, ¿no? Como sí, el juez regañando al niño como tú deberías de ser más productiva y entonces deberías de estar mejor, te deberías de ver de esa sí. forma, no sé qué, para dejar al niño otra vez en este lugar de, ay, yo no puedo, es que es demasiado. Entonces, como esta dinámica del juez versus el niño Sí, interna te lleva también a tener patrones y conductas que quizá te sabotean y es justo. una cosa que tiene que ver solo también interna. ¿Tú qué Yo opinas de creo eso? que mucho está, la mayoría de veces sí hay una dinámica justo entre el juez, que es por ejemplo cuando tenemos una expectativa demasiado alta de nosotros, y el niño que es como, es tan alta que ni le voy a intentar y entonces termina saboteándose, ¿no? Ni, Sí. ni termina postergando, termina sin hacer las cosas. Por eso es la importancia como de sí meter al adulto y un poquito como el sostener estas dos partes, ¿no? O sea, puedes, a mí me gusta mucho justo también por el tipo de terapia de aceptación y compromiso, no es no, olvídate del juez y no olvides, o sea, si no puedes sostener al niño tal cual de, a ver, me estoy sintiendo ansioso, ¿qué necesito? Mucho este tipo de preguntas de qué necesito, como un poco de sostenerlo en vez de, no, está mal y no, sino poco aceptarlo tal cual, que es justo el aceptar tanto la parte en la que puedes llegar a ser muy dura contigo misma, contigo mismo, pero también un poco el ponerle límite. Justo ahorita que lo platicábamos, por ejemplo, en la metáfora del coche, es como que entran estos dos y no es, lo tengo que sacar y está mal que no tengo que juzgar. No, no. O sea, vienen en el coche, vienen de copiloto, pero yo voy manejando. No sé si me doy a entender en esta dinámica. Sí, sí, como permitirles estar porque son parte Sí, tuya y también tienen una función, ¿no? Pero no permitir que ellos tomen el control de las decisiones de tu vida adulta, ¿no? sí, Un poco justo. eso. Sí, sí, sí. Okey. Y sí, y siento que también, ahora que lo dices, como me encanta lo de la metáfora del coche, y un poco también platicaba con Ricardo, con el invitado que tuve antes, que justamente, poder tener y llegar a una negociación también con estas partes, y darles lo que necesitan para que no estén constantemente apareciendo cuando, pues, tú no ocupas, que ¿no? O sea, Sí, entonces, pues, si te das cuenta qué va necesitando, me encanta cómo lo preguntas, como, ¿qué necesitas? Si dices ves la necesidad de ese niño, entonces como poder negociar de, bueno, te voy a dar más juego, más creatividad, más gozo, pero no vas a tomar las decisiones en cuanto a el impulso. comida o el impulso. Sí. Exacto. No, a ver, es que yo lo visualizo, te digo, amo las metáforas, entonces Me yo lo encanta que visualizo un poco como que vienes en el coche, se te prende el foco de la gasolina, que es, tienes enojo, tienes ansiedad. La mayoría de veces lo que tratamos de hacer es, no, no me gusta sentir esto y entonces ponemos un suéter, entonces, ¿qué termina pasando? El coche se va a frenar. sí. En cambio, si se prende el foco y dices, a ver, ¿de qué se prendió? ¿Qué necesita? Y ahí puedes de alguna u otra manera hacerte responsable. Mucho del lugar adulto es hacerte responsable. O sea, sí es mucho hacia, ok, no me está gustando lo que estoy sintiendo, no me está gustando dónde estoy, ¿qué me corresponde hacer? Que también viene un poco en la parte de aceptación y compromiso. No es nada más de, pues lo acepto y ya me quedo en un lugar de víctima, sino, ok, acepto el lugar en el que estoy y como un poquito el tener la valentía justo de, a ver, ¿qué me corresponde? Y hacerme responsable de lo que me corresponde, pero también tener como la humildad de decir, y esto no está en mis manos y también está bien, o sea, lo puedo de alguna u otra manera soltar, Mm. porque luchar contra eso igual va a ser innecesario, ¿no? O sea, no vas a llegar a nada, no sé si me doy a entender en esta Sí, parte. sí, o sea, como así poderte rendir ante lo que no está en tus manos, pero lo que tú sí tienes capacidad de resolver, actuar en consecuencia. Exacto, exacto, que es como un poco justo ahorita que lo decíamos, okey, llega la emoción, okey, ¿qué necesito? Porque no es nada más me rindo y entonces no puedo hacer no, no, o sea, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo enojada? Necesito poner un límite, necesito hablar, necesito, poner, no sé, llegar a acuerdos, ¿qué necesito? Y también hacerte responsable, porque sí es un poco
Muchas veces tratamos de controlar la emoción, pero la realidad es que eso no está en nuestras manos. Lo que sí está es la conducta. Y la conducta muchas veces tiene que ver con cómo nos sentimos. Mm, O sea, es difícil, por ejemplo, si, no sé, tuviera que ir a un vuelo al aeropuerto y si voy con 3 horas de anticipación, es más probable que vaya yo tranquila. Pero si mi vuelo sale en 1 hora, es mucho más probable que sienta yo ansiedad. sí. Entonces, más que el decir quiero o no quiero tener ansiedad, pues qué conductas estoy teniendo. Por ejemplo, mucho en consulta veo tengo una esta, más otra, tengo todo el calendario atascado, pero me siento muy ansiosa. Pues, ¿cómo no? O sea, tienes una cita y a los 2 minutos empieza la otra y Ujú. naturalmente tu mente va a ir muy rápido y va a ser mucho más probable que sientas ansiedad. Entonces, también ver un poco esta parte conductual, porque sí hay una correlación directa Mm, entre lo que hacemos y cómo nos sentimos. claro, y ahorita me haces pensar porque, por ejemplo, esta parte conductual que dices, a veces como que puede ser que empezó primero, ¿no? Porque puede ser que estas conductas compulsivas de que fomentan todavía más ansiedad, vienen desde pura ansiedad, ¿no? Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, red flags en mí es cuando empiezo a tener la agenda súper llena, entonces me empiezo a poner mil cosas que hacer, me empiezo a echar compromisos de encima. Sé que eso viene desde un lugar que yo no quiero sentir, que no quiero estar, que, ¿no? Y Sí, entonces sí, por eso me embuto en como en este mar de sí. no salida y eso me genera más ansiedad del cual me quiero escapar y entonces Se como que vuelve un se vuelve el círculo, círculo, sí. ajá. Entonces, ¿cómo? Creo que, o sea, me encantaría que nos dijeras como un poco herramienta como de hacer la pausa previa, porque también creo que para poder hacer un paso atrás y hacerte cargo como adulto de, bueno, separar, esto no lo puedo solucionar, esto se siente incómodo, ¿cómo puedo actuar en consecuencia y por qué lo estoy sintiendo? Pues ya es un paso en el que ya estás en el mindfulness y donde estás ya en el higher self, ¿no? O sea, en el Sí. ser superior o en el adulto, pero pues si tú estás así medio en la dinámica de entre el juez y el niño y entonces todo este rush de cómo hacer el primer trabajo como para empezar a practicar, a llegar a lo que tú ya dices, que creo que siento que eso es ya como, Un digamos, poquito más, ya la sí. maestría de cuando ya Sí, sí, conoces qué sí. está pasando, entonces ya puedes decir, porque se oye muy ideal, ¿no? Como de, hago mi pausa, veo que necesito el coche, pero si vas ahí justo al aeropuerto, en el tráfico, con la de esta prendida, entonces, no, ¿cómo Justo, haces? justo ahorita que lo dices, sí es real, que también implica un poco el, a ver, la vida muchas veces es incómoda, Ujú, entonces, y muchas veces hay prisa, hay mucha, pero sí es un poco, ahorita que lo decías, el autoconocimiento, o sea, la parte más importante es, tú vas conociendo, y yo creo que la mayoría de las veces vamos conociendo qué patrones generan qué, mm, y si no, es un poco si él conscientemente, por ejemplo, una herramienta que yo luego utilizo es 3 veces al día, una alarma, 2 segundos de, a ver, ¿cómo me siento? Y un poquito como el observar, porque, a ver, diario tenemos entre 100,000 pensamientos y de esos no nos damos cuenta, pero ni de la mitad. Entonces, de alguna u otra manera, el hacer un poquito pausas, que a ver, no es me siento y medito media hora todos los sí, días, no, porque también justo puede ser complicado, pero creo que el darte 5 minutos, 3 minutos, como a ver, ¿qué necesito? O sea, ¿qué estoy sintiendo? Sí, de alguna u otra manera va frenando la prisa, porque creo que ahorita, bueno, lo que yo he visto también mucho en terapia es que es como una competencia y de que hay mucha prisa en el sentido y ni siquiera se sabe a dónde quieren llegar, nada más es como tengo que ir rápido, ¿no? ujú, Entonces, como un poquito el sostener un poco un ritmo, pues sí, más tranquilo, la verdad. sí. Y creo que una palabra clave que acabas de decir, como esta parte de observación. Sí, Porque para empezar a tener la conciencia de qué me pasa es, pues, detenerte a mirar, ¿no? O sea, de sí, entrada, o sea, sí. como quizá al inicio no encuentras nada o no identificas o pues ya normalizaste a lo mejor alguna sensación, alguna emoción o una conducta, como Sí, dices. O sea, creo que todos o muchos tenemos ya normalizada justo esta conducta del sobrehacer, de mantenernos ahí en un loop inacabable de tareas y hasta llegar cansados a casa, pero siento que solo observar eso, como que ya vas ganando de decir, ok, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué mi agenda siempre está llena? O sí. ¿por qué siempre estoy cansada? Pero de entrada creo que paso uno sería tomarte tiempitos para mirar qué sucede, ¿no? Yo haría mucho la pregunta el para qué. O Mm, sea, ¿para qué me sirve? O sea, justo ahorita que lo platicamos de ¿para qué quiero tener mi agenda tan llena? mm, ¿Para demostrar o para no pensar o para, o sea, o para qué estoy haciendo esto? Encontrar mucho el para qué, que ahí viene justo la segunda palabra como del compromiso, que es como el justo el ver el para qué estoy haciendo las cosas. mm, Porque sí creo que muchas veces no hacemos como la pausa de, a ver, ¿para qué lo estoy haciendo? Y sí desde una parte muy honesta con nosotras mismas y nosotros mismos, que es un poco el, tengo mi agenda atascada, ¿para qué? Para validación, para no pensar, para evadir, para cumplir expectativas, por perfeccionismo, demandas,
o sea, el para qué lo estoy haciendo y un poquito el, y me está funcionando, porque creo que mucho va en el que ni siquiera nos cuestionamos de realmente me funciona, no me funciona. Yo lo visualizo un poco como el, pues no sé, te lavas los dientes todo el tiempo con la mano derecha, ¿no? Ya tienes caries, ya no, o sea, no te está funcionando. A ver, tenemos que cambiar, aunque sea lo cómodo, aunque sea lo fácil y lo acostumbrado, es un poco el cambiar de alguna manera ciertos patrones para cambiar también, pues, el resultado. Resultado, claro. Y creo que esto cuando me dices el para qué, me gusta que como que lo veamos, pero como indagar un poco porque siento que siempre el primer, o sea, como que preguntarte para qué más de una vez, ¿no? Como por ejemplo, de ¿por qué para qué tengo mi agenda llena? Como que va a venir como de, pues para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar más dinero, no? Sí. Para vivir más, no sé qué. Entonces, como ir más profundo, profundo, hasta que llegues a la parte de, solo quiero que me validen. O solo Justo. quiero que me miren. Entonces, a lo mejor como que ir preguntando, preguntando, pero hasta llegar como a Al la fondo razón. real, Ajá, sí. sí. Porque creo que, o sea, ahorita que lo platicamos, pocas veces realmente sabemos el para qué. O Ujú. sea, estamos como, y creo que sí el tener un compromiso, decir, a ver, por ejemplo, si quiero tener mi agenda llena, ok, ¿para qué lo estoy haciendo? Y si tengo para qué, pues bueno, va a tener valor o no va a tener valor, que es justo la parte del compromiso en cuanto al tema de valores. O sea, y si sí va de acuerdo a lo que quiero, sí va de acuerdo a mis valores, entonces lo voy a hacer justamente desde una parte más de disposición, más que como un parte de, no, es que tengo mi agenda llena y qué horror, sino como un poco, le estoy decidiendo esto y me hago responsable de mi decisión porque lo estoy haciendo para esto. Mm. Entonces ya es un poquito mucho más consciente esta parte. Claro, y como más sostenible también, porque Justo. si actúas desde tus para qués más profundos, y justo también ahorita pensándolo, si buscas el para qué llegas a una razón, vas a justamente darte cuenta si lo que estás haciendo lo vas a seguir sosteniendo y desde un lugar que va a crecer, nutrirse y arraigarse, porque es como si tengo una razón que es suficientemente válida, entonces lo voy a poder sostener, y si no, lo otro por eso se empieza a caer. Entonces piensas, me estoy saboteando, y quizá no, quizá solamente el para qué más profundo no es tan suficientemente fuerte como para Justo. que tú de veras quieras estar comprometido, ¿no? Sí, Si sí. se queda en el inconsciente, tú te sientes constantemente como no alcanzo la expectativa o me comprometo y no lo hago, pero quizá es solamente mirar, quizá no lo quieres tanto, ¿no? Y no te Sí, has o preguntado. tal vez el para qué no es tan fuerte, o tal Ujú, vez el para qué no te funciona suficiente. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahorita que lo platicamos como en cosas concretas, sí pondría el cuestionar el para qué de ciertas cosas. O sea, pocas veces nos los cuestionamos y también un poco el ver, ok, vale la pena, no lo merece, si quiero, no quiero, como un poco esta parte de conciencia y sí la observación. O sea, ujú, la observación al final y ahorita que lo decías, por ejemplo, que el tema corporal a mí me fascina porque el cuerpo es bien chismoso. O sea, el cuerpo sí te dice, y es un poco como el permitirte observar. O sea, que si te permites observar, sí sientes cuando es cómodo algo, cuando no es cómodo algo, cuando se siente bien, cuando no. Y que sí es una parte también como del, pues, sí observar, que pocas veces nos damos como el chance de sí observar en esta parte. Creo que también parte de la prisa y todo eso viene del evadir ciertas cosas. ujú. Y, ¿sabes una cosa ahorita que lo vas diciendo? También siento que a veces ignoramos señales, no porque no queramos mirarlos, sino más bien, no porque no podamos mirarlo, sino porque de verdad no quieres darte cuenta que en el lugar que estás incómodo, ¿no? Porque siento que si observas te puedes llevar con sorpresas de, ay, pues aquí está padre y aquí no, y me puedo mover de lugar. Pero qué tal que si observas te das cuenta que en la chamba que estás hay una Sí, supertensión o la pareja con la que estás o tu amigo. O sí, sea, y entonces puede ser muy peligroso sí. muy confrontativo de decir, tengo que cambiar de estrategia, tengo que cambiar de lugar porque esto no va con mis valores, no va, mi cuerpo reacciona. Entonces, también, pues creo que cuando tenemos este tipo de conductas, una pregunta también sería ver como, ¿por qué no estás queriendo hacer caso de estas señales que estás observando, no? Sí, sí creo que a veces el ser honesto con nosotros mismos y llevarlo a cabo es complicado. O Ujú, sea, por ejemplo, yo lo he visto, por ejemplo, en pacientes que dicen, no, pero es que, o sea, tiene todo lo que debería de querer, pero pues no me siento, no esto. Y es como un poco el casi obligarse o incluso a terminar una relación, por ejemplo, el no tengo un motivo racional o válido, pero no me siento. ujú, Y de alguna u otra manera sí creo que muchas veces el negar lo que sientes, el no confiar en esta parte, sí tarde o temprano como que, pues el cuerpo habla, justo lo que platicábamos. Sí creo ujú, que el cuerpo muchas veces grita lo que muchas veces no vemos mentalmente o ujú. emocionalmente. Oye, ¿sabes una cosa ahorita que me dices como este diario que tú tienes? Quisiera hablar de eso porque siento que también, quizá, no sé si es escrito, ahorita me vas a contar o es como práctico, pero como que siento que también esta parte de escribir
hace que un poco saquemos lo que no queremos mirar, ¿no? O sea, como que puedes empezar a escribir alguna cosa, pero si escribes muy temprano en la mañana o muy en la nochecita, como que empieza a salir, pues sí, cosas que a lo mejor no estabas queriendo mirar y cómo Es estás. justamente más práctico, o sea, por ejemplo, viene con 3, o sea, lo haces en 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, y viene como 3 cosas que agradeces, de ahí a qué te quieres comprometer el día de hoy, y la tercera pregunta va normalmente cambiando, por ejemplo, mi filosofía del día de hoy, o el para qué quiero hacer ciertas cosas, justo un poco en lo que estamos platicando. Y la idea mucho es hacer conciencia, o sea, la realidad es que también el tema de la gratitud, pues al final sí es una de las emociones que más bienestar emocional genera. Entonces, tratar de conectarte, ok, hay todo esto que no me gusta, pero que sí hay que me gusta, ¿no? Entonces, tratar de voltear a ver un poco esto, que también viene justo con la idea del diario, y volvemos a la parte del hacerte responsable, o sea, a ver, ¿a qué me voy a comprometer? Porque es también un poco el, ok, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo si no me está gustando? Mm. ¿A qué me quiero comprometer? Y en la noche viene más un poco como lo mejor del día, qué aprendí el día de hoy. Entonces, como que la idea del diario, te digo, yo lo hice justo en un momento en el que pues había mucho ruido mental, emocional, en una ciudad también un poco caótica y que sí necesitaba como estos momentos como de pausa o reconexión, o entonces ahí empecé a escribir un poquito más y dije, yo creo que sí te ayuda un poco con 5 minutos y 5 minutos, así conectar un poco como el, a ver, ¿para qué me estoy despertando hoy? ¿O para qué quiero hacer esto? Ujú. ¿O cuál va a ser mi filosofía de vida? ¿Realmente le estoy llevando? ¿No? Como un poquito el voltear a verte a ti misma. Ti Es mismo. increíble lo que dices de la gratitud, porque siento que también eso hace que justamente el sistema nervioso, o sea, literal a nivel neurociencia, Sí, sí. relajas, o sea, como es la emoción que puede hacerte sentir a salvo, ¿no? Porque si agradeces en mi cama, mi cafecito, mis piernas, como que haces conciencia de que estás a salvo y eso Sí. baja como estas revoluciones y me encanta. Pero también quiero como que platicar justo de esta parte que tú cuentas que estabas en Nueva York, que había muchísimo ruido y había, pues no sé si estabas sola, cambios, ¿no? Sí, Porque sí, sí. y tener la disciplina de también, de hecho, revisar eso y buscar esos tiempos pueden además ser incómodos, porque Sí. creo que me doy cuenta que, muchas personas, bueno, tanto yo como mis pacientes, o sea, como paciente yo y como psicoterapeuta, me doy cuenta que generalmente cuando estamos en un loop de este tipo, o sea, cuando estamos más bien en un rush de este tipo, como que te sientes fuera de tu centro, lo que menos quieres justamente es Es sentarte a voltear a mirar, verte. ajá. Sí. Entonces, empiezas a justamente despegarte más de lo que se siente, que irónicamente eso es lo que te va a hacer estar bien, pero como que la tendencia es dejar de hacer lo que me hace bien, ¿no? Por eso la gente en cambios que se sale mucho, como empieza a dejar rutinas que le hacían bien, su ejercicio, Sí. o escribir, o meditar, o mal dormir. Y entonces, ¿cómo le dirías a alguien? Me gusta mucho esta parte del compromiso porque creo que esa puede ser una, pero como tener la disciplina de hacerlo a pesar de que eso que te va a hacer bien sea incómodo en un Sí. inicio. ¿Cómo? A ver, a mí en mi caso fue como un poco el decir, a ver, no tengo de otra, porque sí el ambiente estaba fuerte, te digo, ahí estaba con una amiga, también había un poco como de temas de drogas, o sea, como que, entonces sí fue un poco el, a ver, si no lo hago, voy a acabar mal, ¿sabes? Como un poco el tomar conciencia de decir, a ver, 2 pasos atrás, necesito conectarme. Entonces, como un poquito y sí, ahorita que lo dices, sí lleva mucha incomodidad muchas veces, que yo creo que por eso volvemos a la parte como de aceptación. A ver, la vida es incómoda. Entonces es un poco el escoger tu incomodidad. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo pongo en mi caso, ¿no? Era el seguir en esta dinámica y no conectar porque era lo más, y lo pongo entre paréntesis, cómodo, pero en realidad era muy incómodo porque me daban vacíos, porque entonces no sabía bien qué quería, porque entonces había mucho ruido, había ansiedad, o el otro incómodo que es, me volteo a ver y aunque va a ser incómodo, a la larga termina siendo más cómodo, que yo creo que es un poco el que tratamos, yo mucho lo que hago es como el tomar conciencia de, okey, es incómodo ahorita, pero es más incómodo después, ¿o qué pasa? Porque creo que muchas veces tratamos de evitar la incomodidad, pero no nos damos cuenta que genera más de la misma y más grande, aunque en el momento no sea cómodo. No sé si me doy a entender en esta Sí, parte. perfecto. Como esto que es, o sea, que es como ya casi un poco cliché, pero es así, como de escoge tu incómodo, ¿no? Como choose your Exacto, heart, como de exacto. no hacer ejercicio es incómodo, sí hacer ejercicio sí es incómodo, escoge cuál, ¿no? Sí. O no dormirte temprano versus sí, o no tomarte el alcohol o no fumar es incómodo, pero sí hacerlo, o sea, es como elegir el incómodo. Y creo que luego esta parte de la zona de confort es
justo lo que tú estás diciendo, es más incómoda, solamente le llamamos de confort porque es conocida, pero es aún más dolorosa y más incómoda si lo perpetuamos. Entonces es más bien como hacer el esfuerzo de salirte de lo conocido, aunque hay un inicio incómodo, pero sí, entonces esta terapia implica, bueno, o sea, esta visión implica que desde un inicio, pues sí conectes con tus para qué y hagas como un esfuerzo para echarte para atrás y Exacto. observar, porque no, y eso es toda parte que dices del compromiso, ¿no? Como Sí, de, justo, como me voy a de hacer darle un cargo, valor. sí. Como justo, y creo que te puedes comprometer mucho más cuando encuentras el valor. Creo que, por ejemplo, ahorita que lo platicábamos, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a, para qué voy a escoger esta incomodidad? Y de alguna u otra manera, sí creo que va un poco en pues no te está funcionando. O sea, más que algo sea bueno o malo, es, ¿me funciona o no me funciona? Ujú. Puede ser algo muy funcional aquí y en otro contexto muy disfuncional. Y al revés, ¿no? Entonces, como un poco a ver, ¿me está funcionando hacia lo que realmente quiero o no me está funcionando? O estoy en números rojos, me estoy sintiendo mal, mi cuerpo, no, pues algo tengo que estar cambiando. Y sí, mucho también a una parte como conductual, muy conductual, porque al final sí las conductas tienen una correlación directa. O sea, por Claro. ejemplo, ahorita lo platicamos, a ver, si salgo todo el fin de semana y consumo alcohol es altamente probable que me dé un bajón el domingo o el lunes. Entonces, a ver, y si decido hacerlo, me hago responsable del vacío que voy a sentir. Ujú. No es que esté bien o mal, pero entiendo que va a venir. O, ¿sabes qué? No me está funcionando porque a la larga me termino sintiendo mucho peor por unas horas de estar en la fiesta y tomando. Y ahí es cuando un poco puedes decir, ok, es incómodo, pero realmente me funciona, no me funciona, y como una decisión. Y volvemos justo a esta parte de más adulta. De la adulta, Porque sí, el niño va a decir, no sabes qué, me voy por la gratificación inmediata, que es lo más cómodo en el momento, y ya mañana veo qué onda. 100%. Me encanta como lo dices porque yo así, con las pacientes que yo acompaño, precisamente no moralizo si te lo comes o no te lo comes, o si esta comida es buena o mala, simplemente va alineada con lo que quieres Sí, y es como justamente, si no va alineada con lo que quieres, paga el precio. sí, Porque el que no está dispuesto a pagar el precio es el niño o es la víctima, ¿no? Como exacto. el adulto paga el precio de me lo voy a comer, lo quiero disfrutar, sé que tiene un precio que a lo mejor después me Sí, inflame o que me sienta incómoda, o que no llegue a mi resultado de bajar de peso, quizá, ¿no? sí, sí. O si decido no comerlo, sé que la consecuencia va a ser, pues bueno, pues me voy a tener que aguantar, voy a tener que pasar por cierta incomodidad, no pasa nada, pero el resultado va a ser este. Entonces, como que yo digo, no es moralizar si lo eliges o no lo eliges, Sí, simplemente es como decir, si tomas la decisión, pagas el precio como una adulta, porque si no exacto. es una niña chiquita queriendo las dos cosas, ¿no? O sea, Sí, pues no se puede que si tienes las manos ocupadas tengas algo más, ¿no? sí, Entonces, justo. como que creo que como que también una sintomatología justamente de una conducta eh, incongruente podría ser como un red flag de decir, estoy en la niña. Sí, Estoy siendo berrinchuda porque quiero todo, quiero gastar, pero no quiero estar en números rojos en la tarjeta, exacto, ¿no? O sea, como exacto, sí. esta cosa como de no estar dispuesta a pagar los precios. Y si tú te sientas a preguntarte, ¿para qué lo quiero? Pues ya es o estoy dispuesta a pagar el precio o no, pues ya es una decisión con conciencia. Y aparte creo que también baja cosas como emociones como la culpa. Porque yo siempre les digo como que la culpa es cuando tú te saltas tus propias reglas, ¿no? Sí, cuando no hay como congruencia. Yo creo que muchas veces la falta de congruencia genera, pues sí, malestar emocional, porque si yo quiero algo, pero actúo otra cosa, pero pienso otra cosa, pero siento otra cosa, no voy a estar en el mismo lugar. O sea, y eso muchas veces va a generar malestar emocional. Sí. Y también creo, ahorita que lo dices, como el sostener a la niña viene también en aprender a negociar contigo misma y llegar a puntos medios. O sea, decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesito? No, pues sí necesito, por ejemplo, ahorita que decías no, sí necesito ahorrar porque las tarjetas ya está, ok, pues entonces esto es lo que me conviene y aunque es incómodo, puedo como sostener esa parte. Ujú. Y combinado con un para qué fuerte, creo que le Sí, da muchísimo más peso. Por ejemplo, cuando llegan justamente, es un poco el tema, ¿no? Que quieren perder peso, pero se encuentran constantemente pues cayendo en esta parte como infantil de decir, no pago el precio, pero entonces lloro porque tengo culpa, porque ayer comí, entonces estás en este loop justo, nadie se está haciendo cargo, está la niña a cargo del sí, sí, volante sí, va y manejando. ella, la niña desayunando hot cakes todos los días. Pero entonces el adulto como, o hay como esta incongruencia interna que dices que genera malestar emocional y como que pero es como si te sientes a preguntar, bueno, ¿para qué quieres perder el peso? Quizá Sí, quizá no viene de ti, quizás es para cumplir con mi llamada, con el estándar. Si vas muy profundo, te das cuenta que nada tiene que ver contigo, dices, ya está, lo suelto, sí, quiero, no quiero. no quiero hacerlo y Sí, entonces estoy contenta y ya vivo sin el malestar emocional porque ya es congruencia no perderlo. exacto. O si te das cuenta, no, para
mi salud, vivir más para mis nietos, para la. Entonces, esta niña va a dejar de tener un poco tanta voz porque es como, no por este berrinche voy a perder poder vivir en salud cuidando a mis hijos y mis nietos, ¿no? Sí, O sea, justo. como creo que ahí encontrar el para qué le va a dar fuerza a tu compromiso y también te va a dar fuerza para justamente aplacar a la niña, ¿no? Sí, y creo que va también, o sea, ahorita que lo platicamos, por ejemplo, cuando hablamos de la niña, muchas veces es como, y lo oyes mucho, por ejemplo, esto de la niña interior. Entonces, yo creo que justo viene desde el sostenerlo de alguna forma, a ver, ¿qué necesito? No, pues, ¿sabes qué? Sí me doy cuenta que necesito, ahorita que hablamos, por ejemplo, de la dieta, ¿no? Sí me doy cuenta que necesito sentirme cómoda cuando voy a un traje de baño. Ah, ok, entonces sí tengo un para qué, y es más fácil encontrar un cómo. Pero si mi para qué ni siquiera está bien definido Ujú. o nada más quiero, que eso también pasa muchas veces es como quiero ser exitoso o esta exigencia o esta demanda, pero ni siquiera se llega a tener tan clara y se vuelve como un loop en el que tengo que más y más y más y más y ahí también es como un poco, pues sí, ir sosteniendo la parte de poner límite y ir como autoeducándote a ti misma en ese sentido. Sí, y ¿sabes una cosa? Por ejemplo, ahorita ayer yo platicaba con mi esposo que me doy cuenta justo que caigo como en este loop de sobre exigirme y sobre hacer. O sea, que te juro que yo acompaño gente y hago, digo ese consejo, yo voy y hago no, Sí. lo que no Sí, aconsejo, sí, ¿no? es difícil. Y entonces él me dijo y me confrontó muchísimo porque me dijo, Mario, siento que tú haces todo eso em, como para validación externa, o sea, para que tus papás te digan, ay, qué fregona, Sí. o tus amigas, o sea, como siempre está ocupada ellas. Y yo le dije, creo que no, pero me quedé pensando, te lo juro que me fui a dormir y dije, sí, pues ¿para qué quiero ir tan rápido? O lo que tú dices, Sí, ¿para sí. qué quiero tener la agenda así? Y como sí, encontré un par de cosas, claro que quiero, me encanta tener pacientes, me encanta entregar muchísimo, me encanta hacer las cosas muy bien, Sí. pero no tiene que ser a esa velocidad, ¿no? Entonces, como que viendo que quizá el para qué más profundo es querer ser vista, pues entonces puedes pedir la necesidad real y es un camino mucho más corto, ¿no? Como Sí, decir, sí. necesito que me validen, que me valoren, que me miren. Entonces puedes pedir esta mirada o este apapacho o este. Y creo que también ahorita que lo dices, la mayor y eso es muy común, la mayoría de las veces queremos ser vistas. O sea, yo Ujú, creo que mucho, y yo lo, por ejemplo, lo he visto mucho en terapia, o sea, sí creo que uno muchas veces buscamos una validación, o por ejemplo, yo creo que mucho también de las creencias más comunes es el no ser suficiente, o ujú, el no sentirte vista, entonces creo que mucho va un poco, y justo si te fijas, termina siendo paradójico, porque es quiero mirada, entonces hago todo esto para sentirme vista, pero paradójicamente yo me dejo de ver a mí misma. ujú, Y entonces más voy a buscar mirada. ¿Por qué? Porque voy a recibir la mirada 5 minutos que me aplaudan y de ahí se fue. Entonces va el siguiente búsqueda de mirada y entonces ahora tengo que hacer algo todavía más para que me volteen a ver. Entonces es un poco termina siendo, yo lo visualizo como este conejo que trae la zanahoria aquí, que entre más va, pues no va a llegar. O sea, que es un poco por ejemplo, ahorita que lo decimos, la suficiente mirada se va a encontrar allá afuera. O sea, ujú, y que creo que también viene, y muchas veces tratamos de sanar ciertas cosas que pasaron también en la infancia, ¿no? Un poco ujú. el no me sentí vista o no sentí que era suficiente en ciertas cosas, entonces ahora voy a demostrar que sí, o ahora voy a ver que sí, o ahora voy a recibir la mirada. Pero no nos damos cuenta que es como un poco seguimos reforzando el patrón porque no va a ser suficiente porque ni siquiera está ahí, no sé si me doy a entender. Sí, como buscar afuera es también como buscar afuera una solución Sí, que nutra algo que tú sola puedes nutrir, que es justo sí, mirarte, parar, nutrirte, respirar, estar en tu cuerpo. Y eso lo buscamos normalmente, o sea, lo queremos encontrar afuera, sí. como el aplauso, el cariño, pues eso que faltó, que hoy en día afuera no lo vas a encontrar como un adulto, tiene que hacerse cargo de esas cosas que está necesitando allá afuera, ¿no? Por eso yo mucho va hacia el que necesito, porque ahí es cuando vuelves tu mirada a ti. O sea, cuando tú puedes de alguna u otra manera el voltear y decir, a ver, ¿qué necesito? O sea, ¿qué estoy necesitando? Pues al final te estás viendo, ya estás Sí. como un poquito haciéndote responsable de ti. Por eso al final termina siendo un tipo de terapia también como muy autocompasiva o muy, no necesariamente desde no, esos pensamientos están mal. No, no, a ver, de dónde vienen y qué necesito, o sea, por qué me va a hacer sentir mejor y más desde una parte más honesta que ok, me va a sentir mejor sentirme vista, pero realmente me hace sentir mejor o más bien me hace sentirme cansada porque tengo demasiadas cosas, pero no sé si me doy a entender en esa Sí, parte. no, sí, pero ahorita lo que también estoy pensando es que luego nos sobreidentificamos
con aquello que creamos. Entonces, sin eso nos sentimos como, pues fuera, o sea, pues sí, no soy nada si no soy este personaje que de entrada se construyó justo de una necesidad no cubierta, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente que ella era como de, hacía de comer para todos, pero limpiaba para todos, pero los nietos, pero los hijos, pero así. Y ella, como es que a mí se me olvida, no me da tiempo de comer. Yo le decía, ¿tus hijas cuántos años tienen? 30, 35, tienen hijos, son profesionistas, viven en otro país. Pero cuando ella las veía, es que ella como que tenía esto de, es que si no las atiendo yo, si no hago yo, si no acabo cansadísima yo, entonces el mundo se va a caer, ¿no? O sea, como que ella incorporarle sientes como este carácter de psicopatía, que es como creer que tú cargas todo el mundo, pero pues para nada está arraigado, ¿no? Como, Sí. y entonces yo como que justo le decía esto de, no, o sea, vamos a hacer el reality check, o sea, ¿tú de veras crees que tus hijas, si tú te sientas a desayunar 5 minutos, se va a caer el mundo? Como que ella, como muy montada en esa parte que sí, y después cuando se dio cuenta que no, ella me decía, no, es que me dejas sin nada, o sea, si ellas no me necesitan, Sí. entonces yo quién soy. Y lo digo porque esta parte de querer, como que ella construye esto porque siento que justamente ella necesitaba ser necesitada, o sea, es una Sí. necesidad desde ella Sí. que la necesite, Sí. ¿no? Entonces, como yo le preguntaba esto que estás diciendo, ¿qué necesitas tú? Porque tú estás haciendo Para para, los demás, pero ajá, a lo mejor lo que tú necesitas. Entonces, y ella se tardó como, te lo juro, un mes, que yo le dije, tu mantra es, pregúntate qué necesito, qué necesito. No encontraba ella respuestas. Al final se dio cuenta que sí, necesitaba justo lo que dices, ser vista, que se quedaba muy en el limbo si no hacía eso. Pero también era una creencia, pues, era mentira, no lo nutría tampoco. sí, ahorita que lo dices, creo que mucho viene también dentro de esta parte, en el sentido del decir, a ver, justo ahorita que le decías, ok, para qué? O sea, porque hay un beneficio secundario en el, si yo doy, yo doy, yo doy, me necesitan, pues no me van a abandonar, porque nadie abandona lo que necesita. Entonces también iría un poco al, pues tal vez ellas tiene cierto miedo al abandono, o sea, ver un poco también, porque parece que no, pero muchos de los patrones vienen, sí, de la infancia. O sea, sí aprendemos ciertas cosas, o tal vez confundimos el que me amen con que me necesiten, o si nada más me aman, se pueden ir porque no me necesitan. O sea, ver un poco también en dónde lo aprendimos, porque muchas veces tenemos creencias que ni nos damos cuenta que Ujú. tenemos y vivimos a través de ellas. Entonces, sí va un poco del autoconocimiento, un poco del, a ver, ¿dónde aprendí esto? O sea, ¿de dónde salió esta Ujú. creencia de que me tienen que necesitar o para qué? No, pues tal vez de chiquita, o sea, ver un poco en dónde se interpretó así, porque se vive a través de eso, pero es como, pues tiene sentido hoy en día o ya no tiene sentido. Ujú. Y otra vez es lo mismo, ¿no? Como observar un poco la conducta, entender por qué estoy haciendo esto o para qué estoy haciendo esto. Y si te das cuenta de, pues no, a lo mejor justo estas creencias que ni siquiera vienen de uno mismo, ¿no? O sea, Justo. como son creencias que fuiste agarrando, cachando de otros lados y de pronto tú las internalizas y dices, ok, en mi mente para ser amada, querida o vista necesito sobrehacer o no tengo derecho de descansar o no tengo, o sea, como decir, esto yo lo creo o alguien Me lo digo. me lo pegó, ¿no? Porque también como, por ejemplo, esta creencia de como de no voy a ser valiosa hasta que no consiga tal trabajo, no voy a ser valiosa hasta que no consiga tal cuerpo, o sea, como siempre poner afuera, Sí. como para elegir o tu valor o ser amado, o sea, como condicionar un poco tu existencia a través de cosas externas, que pues es más bien, como tú dices, autoconocimiento, mirar pero encontrar tus red flags, ¿no? Tus propias Sí. conductas que te van a decir, eso que estás haciendo te está dando una señal. Sí, creo que mucho, y ahorita que lo dices también, el cuerpo te dice, o sea, cuando hay una incomodidad, por ejemplo, seguramente tu paciente se sentía cansada, no tenía ya energía, estaba tal vez en el fondo molesta, o sea, creo que muchas veces el cuerpo sí te va diciendo de ciertas cosas que están o no se sienten bien, o sea, Ujú. sí se siente o no se siente incómodo, y yo creo que ahí sí va mucho a nivel personal, los límites personales, porque lo que puede ser cómodo para mí, puede ser incómodo para ti o al revés. Por eso también va mucho yo siempre creo que el autoconocimiento termina siendo la base de todo, porque si tú te vas conociendo y ¿sabes qué? Si doy de más, me resiento, ¿no? Pues, y me doy cuenta que doy de más cuando doy, pero entonces me enojo un poco o no se siente cómodo físicamente o ahí es como un poco, ok, ese puede ser mi límite. Tal vez para otra persona sea otro, pero para mí es este. Entonces, como un poco así del conocimiento y observar mucho la parte también corporal, yo diría. Ujú. Y qué bueno que dices justo esta parte corporal, porque ella
precisamente como que yo le dije como que anotara cuáles fueron la sintomatología previa cuando ya llegó a la parte de decir, no, porque también normalizamos un sentirnos así, ¿no? Ella era como, no, es que yo no como en todo el día y hasta la noche acabo cansadísima, justo esto que dices, como mucha fatiga. Y me decía, es que me di cuenta en la noche que ni siquiera fui al baño, pero no me sentía incómoda y no me da hambre. Entonces, su síntoma es, ¡pum!, me desconecto del Eso. cuerpo. O sea, ni siquiera siento ganas de hacer pipí, sueño, cansancio, dolor, hambre. No siento el cuerpo hasta llegar a la noche exhausta y a dormir, ¿no? Entonces, como que yo le dije, un síntoma para ti es cuando ni siquiera Sientes tu siento mi cuerpo. cuerpo y estoy solo muy cansada, pues ahí hay un red flag, pero hay que ir como acompañando también esto de pues, mirar las conductas, mirar sensaciones físicas, mira, porque muchas veces vivimos tanto tiempo en un patrón Sí, que ya que es se normal, normaliza. entonces ya ni siquiera percibes que algo está pasando, ¿no? Sí, sí, a ver, la mayoría de las veces nosotros normalizamos y llegamos, aunque parezca que no, como a un equilibrio, aunque esté muy desequilibrado. Ujú, O sea, aunque sea muy desequilibrada la dinámica o la forma, los patrones, ya está normalizado y ya se llegó a un equilibrio ahí. Por eso romper patrones o actuar diferente es incómodo muchas veces. ujú, Pero es como un poco el conscientemente, justo el ejemplo que decía, a ver, si yo, que hablaba hace ratito de lavarte los dientes con la mano derecha, si yo llego rápido lo voy a hacer con la derecha, porque lo he hecho toda la vida así, porque yo creo que me ha funcionado así. Entonces sí es un poco como el, a ver, pero realmente quiero eso, realmente va hacia allá, justamente justo en esta parte como del compromiso de, va de acuerdo a lo que, a mis valores, va de acuerdo a cómo me quiero sentir en la vida, va de acuerdo a lo que yo quiero enseñar, va de acuerdo. Entonces, un poquito el conscientemente ir escogiendo qué sí va y qué no va de acuerdo a lo que realmente quieres. ujú. Y me gusta mucho el ejemplo que dices como de la mano, porque es como, pues justamente, yo también explico mucho como esta parte de la neuroplasticidad, ¿no? Como Sí, de, se hacen los caminitos así como con Sharpie en tu cerebro de que, pues ya te paras y lo haces y ya es desde un lugar automático y no precisamente consciente o planeado. Es como, pues nuestro cerebro en aras para facilitarnos la vida hace esos sí, caminos de cosas obvias para ti que van y se hacen, pero justo cambiar de patrón y esta parte del equilibrio neurótico también, sí, ¿no? Como decir, estoy cómoda entre esta locura. Entonces, primero, pues toma de muchas partes, ¿no? Primero tu compromiso para empezar a no ir a la automaticidad, sino hacer la pausa para empezar a usar la mano izquierda, ¿no? justo, Como, justo. Y con el tiempo se va haciendo más cómodo, sí, ¿no? Y ya se va haciendo también automático. claro, Pero pero en un aparte sostener principio, lo que se siente, porque es sí, como, ok, el ejemplo de cambiar la mano es como esta parte un poco ya de lo automático de tu cerebro en hábitos, pero de cómo se siente que se va moviendo, porque cuando imagínate de no sentir tu cuerpo a empezar a sentir, ay no, sí tengo hambre, ay no, sí me duele el sí, pie, ay no, sí me siento fatigada y cansada todo el día y enojada, porque pues si no sientes tu cuerpo no puedes sentir el enojo, ¿no? Las sí, emociones se sienten en el sí, cuerpo. No percibir que estabas enojada y de repente darte cuenta que estás enojada todo el día, sí. pues sí, pues claro que no es cómodo, pero eso es como que corte A para poder empezar a resolver, ¿no? Justo, y por eso el ejemplo de la mano, o sea, si te lo lavas con la izquierda va a ser incómodo, o sea, sí el actuar diferente es incómodo porque para el cerebro al final justo va haciendo sus caminos y sus formas, e incluso emocionalmente se acostumbra a sentir ciertas emociones, o sea, sí mucho va hacia el hábito que va teniendo el cerebro. Entonces, el actuar diferente, de alguna u otra manera, es como, pues, ¿cómo? ¿Por qué ya no tomamos el mismo camino de siempre? ¿O por qué ya ahora entonces, va un poco también en el conscientemente, y así como se genera uno, se genera otro. Entonces, un poquito el hábito irlo generando, aunque sea incómodo. Ujú. Sí, me encanta y creo que esta parte de formación de hábitos es increíble porque tiene impacto como en muchas áreas, ¿no? Sí, Como empiezas a cambiar algunas cosas, algunas conductas y se va destapando quizá las razones por las que estabas en estas conductas y sí, creo que eso está increíble. Y para empezar, como que siento que trabajes primero una o luego la otra, como que se va volviendo, complementando. ajá, se va volviendo parte de una sola cosa. Sí, yo también creo que se va complementando. Al final de cuentas, mucho va hacia la yo sí fomento mucho esta parte como de pequeñas pausas. O sea, porque justo ahorita, por ejemplo, lo hablabas de tu paciente, que es: "Ni siento mi cuerpo". Pues entonces, me quiero sentir bien, pero ni siquiera me permito sentir, pero entonces me llevo y estoy cansada, pero entonces tengo que hacer entonces como un poquito pues, ¿qué tanto desde ese lugar puedo realmente decidir mi vida o mi vida me decide a mí? No sé si me doy a entender. Entonces, sí las pequeñas pausas que, a ver, no tiene que ser medito 1 hora al día y estoy escribiendo todo el día. No, no. 5 minutos, en la mañana, 5 en la noche, de repente poner como una alarma al día de a ver cómo me estoy sintiendo, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos vamos sintiendo. Sí, sí.
Y esta parte de mindfulness, ¿cómo la integras en tu rutina diaria? O sea, ¿es justamente estas pausas o haces como una especie de meditación específica en mindfulness o es más bien... Pues a mí me gusta mucho correr, o sea, a mí me encanta correr, creo que es de donde más puedo tener como un momento como de mindfulness. Trato, o sea, no corro con música, entonces voy como, sí, sintiendo el cuerpo. Me gusta mucho la parte corporal, Mm, porque sí creo que el cuerpo de verdad te dice todo. Entonces sí, me gusta mucho como el, a ver, cómo se siente mi cuerpo. Y el correr me ayuda mucho a mí en lo personal, llevo corriendo ya muchos años. Entonces, en la corrida sí encuentro como un momento para mí de no tengo ni celular, no tengo nada y a ver cómo me siento. Y también observo pensamientos que van llegando. Y creo que, por ejemplo, en lo personal, en la corrida también trabajo un poco la tolerancia a la frustración, porque pues hay momentos que te cansas, te toca una subida y pues es incómoda porque la respiración, como un poquito el ir sosteniendo esta parte, o sea, la verdad es que no es necesariamente sentarte a meditar, son como pausas pequeñas, por ejemplo, en el coche, pues, un ratito no pongo música y observo cómo me siento en el tráfico. Y conscientemente decir, a ver, acepto que hay tráfico mm. y tolero la incomodidad del tráfico. O sea, como pueden ser pequeñas cositas que es nada más como el permitirte conscientemente estar. Me encanta que lo digas así porque creo que para quien nos escucha como que mindfulness directamente piensas como me tengo que sentar a meditar o a Sí, escribir, o así, y simplemente observarte ya estás haciendo mindfulness, o sea, como exacto. observar lo que te está pasando y la situación como justo desde este observador. Y me encanta lo que dices del movimiento porque corriendo encuentras como todo esto y justo en psicocorporal hay como esta premisa que dice como que la energía, que el movimiento genera energía y la energía genera conciencia. Entonces, si tú estás en movimiento naturalmente, hay más conciencia, porque obviamente hay cuerpo, si lo Sí, mueves, se empieza a sentir y pues las sensaciones físicas te traen al presente, hay justo, conciencia. justo, Por eso sí. me gusta como esta herramienta, no sé si es precisamente mindfulness, pero me parece que es algo así, que vayas a tus 5 sentidos como para también traer la conciencia, ¿no? Como Sí, practicar esto de 5 cosas que pueda ver, 4 exacto. cosas que pueda escuchar, 3 cosas que pueda sentir, 2 que pueda probar y no, o sea, y Y oler. hablar, sí. Es como que esto es, pues también a través de estar en el cuerpo, de entrada como con ese minutito ya observaste, ¿no? ¿Qué Sí. está pasando? Sí, yo creo que mucho va de la observación y parece como muy fácil, pero muchas veces no se hace tanto. Sí, no. No, creo Sí, que ese es el truco, como que siento que hoy en día hay tantas opciones un poco más complejas, y lo pongo entre comillas como complejas en el sentido de esta terapia, esta medicina, esta meditación en tal lugar, sí, como alguien lo tiene que hacer por mí, o sea, como que metemos y darnos cuenta que es suficientemente complejo tú tener pausas y sostener tu incomodidad y sí, comprometerte a transitarla, ¿no? Como que queremos buscar la complejidad otra vez afuera y se vuelve más de lo sí, mismo. tengo que meditar y entonces me voy a un campo y ahí puedo estar tranquilo. No, es como un poco el, a ver, ¿cómo me siento hoy? Y creo que mucho va al quitar los juicios a las emociones o a los pensamientos o a los sentimientos. O sea, Ujú, si nada más está y puedes observarlo, creo que hay mucho más aceptación paradójicamente. Y ujú, entonces paradójicamente se vuelve un poco menos incómodo. mm. Si es como, pues sí, me siento ansioso, o me siento incómodo, o me siento triste, o me siento enojado, y pues está bien, o sea, creo que va mucho hacia allá. Sí, practicarlo siento que es la única manera de lograrlo, ¿no? Sí, sí, sí creo. Sí. Ay, mil gracias, Regi, me No, a ti, encantó. muchísimas gracias por la Pudiera invitación, quedarme Margot. horas aquí, las hacemos Sí, más. estuvo padre, no, Sí. muchísimas gracias, Muchas Margot. gracias. Pues bueno, Regi, o sea, bueno, los que están escuchando y les gustó esta información, por favor compartan, pónganle la campanita. Esta información queremos que llegue a la más gente posible y nos ayuda muchísimo si se suscriben y obviamente comparten a todos los que le pueda servir. Tú, Regis, ¿con qué quieres cerrar y cómo te pueden encontrar otra vez? No, pues yo, gracias, Margot. Y nada, nada más como un poco el darnos el tiempo para hacer conciencia, darnos el espacio, buscar lugares, igual en la clínica los podemos ver, entonces, pues, nos pueden encontrar, la clínica es Reír por no llorar y, a nivel personal, @midiadia.rtg. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Estuvo padrísimo.